La Constitución Mexicana de 1917, proclamada el 5 de febrero en Querétaro, es un documento emblemático en la historia del país, ya que marcó un parteaguas en su vida política y social. Surgió como respuesta a los profundos conflictos que caracterizaron la Revolución Mexicana, un movimiento que comenzó en 1910, y buscaba transformar un sistema que perpetuaba la desigualdad, el autoritarismo y la falta de libertades. El camino hacia la Constitución de 1917 fue trazado por décadas de injusticias sociales y económicas, agravadas durante el régimen de Porfirio Díaz. Bajo su mandato, México experimentó un notable desarrollo económico, pero este progreso se construyó a expensas de los campesinos, obreros y comunidades indígenas, quienes enfrentaron despojo de tierras, explotación laboral y represión política. La Revolución Mexicana emergió como una lucha multifacética por democracia, justicia social y derechos laborales. Tras años de guerra y caos, la necesidad de establecer un marco legal que garantizara la reconstrucción del país se volvió apremiante. Venustiano Carranza, líder constitucionalista, convocó en 1916 a un Congreso Constituyente en Querétaro. Este Congreso reunió a representantes de diversas ideologías, quienes debatieron intensamente sobre el rumbo que debía tomar la nación. El resultado fue un documento innovador para su época, que no solo sentó las bases para la organización política del país, sino que también integró demandas sociales de gran trascendencia. La Constitución de 1917 es reconocida como la primera en el mundo en incluir derechos sociales. Inspirada en los ideales de justicia y equidad promovidos durante la Revolución, estableció principios fundamentales como el derecho a la educación laica y gratuita, la regulación del trabajo y la propiedad comunal de la tierra. Además, reafirmó la soberanía del pueblo mexicano al colocar la democracia como eje rector del sistema político. Este documento se construyó sobre las bases de la Constitución de 1857, pero con importantes avances. Por ejemplo, abordó de manera directa las necesidades del México postrevolucionario, incluyendo la protección de los derechos laborales a través del artículo 123, y la restitución de tierras a comunidades indígenas y campesinas mediante el artículo 27. Estos avances respondían a las demandas de justicia social que habían alimentado el movimiento revolucionario. La proclamación de la Constitución de 1917 fue un acto de reconciliación nacional y una apuesta por la paz. Aunque no resolvió de inmediato los problemas que aquejaban al país, sentó un precedente importante para la construcción de un México más justo y equitativo. A más de un siglo de su promulgación, su relevancia sigue siendo un tema de reflexión, tanto en términos históricos como en su impacto en la vida cotidiana de los mexicanos. La Constitución de 1917 marcó un hito al integrar principios fundamentales que respondían a las demandas sociales y políticas que surgieron durante la Revolución Mexicana. Estos principios no solo definieron el rumbo del país, sino que también sentaron las bases para la protección de los derechos individuales, sociales y laborales, convirtiéndola en una de las constituciones más avanzadas de su tiempo. Uno de los pilares fundamentales fue el artículo 3, que estableció el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. Este principio buscaba garantizar el acceso universal al conocimiento, y reducir las desigualdades educativas que prevalecían en el México de la época. Además, promovió una separación clara entre la Iglesia y el Estado, reflejando los ideales liberales que buscaban limitar la influencia religiosa en asuntos públicos. El artículo 27 es otro de los elementos centrales de la Constitución. Este artículo transformó el concepto de propiedad en México al declarar que la nación tiene el dominio original sobre las tierras y aguas del territorio. A través de este marco legal, se posibilitó la redistribución de tierras a campesinos e indígenas, quienes habían sido despojados de sus recursos durante el Porfiriato. También sentó las bases para la reforma agraria, un paso esencial para reducir la desigualdad social en el campo. El artículo 123, dedicado a los derechos laborales, fue innovador y visionario. Reguló las jornadas laborales, estableciendo un máximo de 8 horas al día, y reconoció el derecho a un salario justo, el descanso semanal, las indemnizaciones por despido injustificado y la seguridad social. Además, garantizó la protección de los trabajadores mediante el derecho a organizarse y formar sindicatos, así como el derecho a huelga, algo que representaba un avance significativo en la protección de la clase trabajadora.
Otro punto clave es el artículo 130, que estableció la regulación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Este artículo limitó la participación de instituciones religiosas en la política y reafirmó la separación entre ambas esferas, buscando un equilibrio que fortaleciera el carácter laico de la nación. Además de estos artículos emblemáticos, la Constitución de 1917 integró principios como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la soberanía popular. Estos derechos, aunque habían sido enunciados en la Constitución de 1857, adquirieron un enfoque más inclusivo y realista en el contexto del México postrevolucionario. El espíritu de la Constitución no solo buscó establecer un marco jurídico para la paz social, sino también garantizar que los derechos de los sectores más vulnerables fueran reconocidos y protegidos. Este enfoque social fue una respuesta directa a las desigualdades que habían llevado al estallido de la Revolución. Los principios fundamentales de la Constitución de 1917 continúan siendo un referente en la lucha por la justicia social y la igualdad en México. Aunque su aplicación ha enfrentado desafíos, y su interpretación ha evolucionado con el tiempo, los ideales que la inspiraron siguen siendo una guía para la construcción de un país más equitativo y democrático. Desde su promulgación en 1917, la Constitución mexicana ha sido objeto de numerosas reformas para adaptarse a los cambios sociales, económicos y políticos del país. Este proceso de evolución refleja la naturaleza dinámica del documento, diseñado para responder a las necesidades de cada época, y garantizar su vigencia en un México en constante transformación. Las primeras décadas tras su promulgación estuvieron marcadas por la implementación gradual de los principios establecidos en la Constitución. La reforma agraria, basada en el artículo 27, avanzó lentamente debido a la resistencia de los grandes terratenientes. Sin embargo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, se aceleró con la expropiación de tierras y la creación de ejidos, beneficiando a millones de campesinos. Este periodo consolidó el artículo 27 como un pilar para la justicia social en el campo. En el ámbito laboral, el artículo 123 también experimentó avances significativos. La creación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 1943 fortaleció la protección social para los trabajadores. Además, se establecieron mecanismos para garantizar mejores condiciones laborales, incluyendo la regulación de las jornadas de trabajo, el salario mínimo y los derechos sindicales. A lo largo del siglo XX, las reformas constitucionales respondieron a los retos de modernización del país. En la década de 1980, por ejemplo, México enfrentó una grave crisis económica que impulsó la adopción de políticas neoliberales. Estas políticas llevaron a modificaciones en el artículo 27, abriendo la posibilidad de privatizar tierras ejidales. Esta reforma generó debates intensos, ya que algunos consideraron que debilitaba el espíritu original de la Constitución al priorizar intereses económicos sobre la justicia social. La transición democrática de finales del siglo XX también influyó en la evolución de la Constitución. En 1996, se realizaron reformas importantes para garantizar elecciones más transparentes y fortalecer las instituciones electorales, como la creación del Instituto Federal Electoral, hoy CINE. Estas modificaciones respondieron a la demanda ciudadana de mayor participación y equidad en los procesos democráticos. En el siglo XXI, la Constitución ha seguido evolucionando para abordar problemáticas contemporáneas. La Reforma de Derechos Humanos de 2011 marcó un hito al ampliar la protección de las garantías individuales, estableciendo que los tratados internacionales ratificados por México tienen el mismo rango que la Constitución. Esto fortaleció el compromiso del país con los derechos humanos y la justicia. Otro avance significativo fue la Reforma Educativa de 2013, que buscó mejorar la calidad de la educación en México mediante la evaluación docente, y la creación de un marco más transparente. Sin embargo, esta reforma fue revertida parcialmente en 2019, reflejando las tensiones entre distintas visiones sobre el papel de la educación y el Estado. La evolución de la Constitución también ha incluido avances en temas como la equidad de género, la protección del medio ambiente y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Estos cambios muestran cómo la Constitución se adapta a los desafíos de cada época, manteniendo su relevancia y vigencia. A pesar de sus logros,
Las reformas constitucionales han enfrentado críticas por su frecuencia, lo que algunos consideran que diluye la estabilidad del documento. Sin embargo, esta flexibilidad también ha permitido que la Constitución siga siendo un instrumento vital para abordar los problemas del México contemporáneo. En resumen, la evolución de la Constitución mexicana refleja la capacidad del país para adaptarse a los cambios mientras mantiene los principios fundamentales que lo han guiado desde 1917. Este proceso constante de transformación asegura que la Constitución siga siendo un pilar esencial para la vida política y social de México. La Constitución mexicana de 1917 sigue siendo un documento fundamental que regula la vida política, social y económica del país. Aunque ha pasado más de un siglo desde su promulgación, sus principios y disposiciones continúan teniendo un impacto directo en los derechos y obligaciones de los ciudadanos, adaptándose a los retos de un México moderno y globalizado. Uno de los aspectos más relevantes de la Constitución es su papel como garante de los derechos humanos. Las reformas de 2011 reforzaron este compromiso al establecer que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Esto ha ampliado la protección de las garantías individuales, permitiendo que los ciudadanos tengan acceso a mecanismos nacionales e internacionales para defender sus derechos. En el ámbito laboral, el artículo 123 sigue siendo esencial para proteger a los trabajadores mexicanos. Las disposiciones sobre jornadas laborales, salario mínimo, seguridad social y derechos sindicales continúan vigentes y adaptadas a las necesidades actuales. Por ejemplo, en los últimos años se han implementado reformas laborales que buscan mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la igualdad de género en el empleo. La educación, regulada por el artículo 3, también se mantiene como un pilar de la Constitución. La reforma educativa de 2019 reafirmó el compromiso con una educación inclusiva, gratuita y de calidad, ajustándose a las demandas de una sociedad que busca reducir las brechas de desigualdad. Además, la incorporación de principios como el respeto a los derechos humanos y el enfoque en los pueblos indígenas refuerza el carácter multicultural y plural de la nación. Otro aspecto destacado es el artículo 27, que continúa regulando la propiedad de las tierras y recursos naturales, un tema de gran importancia en un país donde la desigualdad territorial sigue siendo un desafío. Aunque este artículo ha sido modificado para adaptarse a un contexto económico globalizado, su esencia sigue protegiendo el interés nacional y promoviendo el desarrollo sustentable. La Constitución también juega un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia. Las reformas electorales han permitido avanzar hacia procesos más justos y transparentes, consolidando instituciones como el Instituto Nacional Electoral, INE. Estas disposiciones garantizan que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y equitativa, fortaleciendo la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En el ámbito de la equidad de género, la Constitución ha integrado principios que buscan eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades. Esto se refleja en medidas como la paridad de género en los cargos de elección popular, un avance significativo hacia una representación más inclusiva en la política. A pesar de sus avances, la aplicación de la Constitución enfrenta retos importantes. Problemas como la corrupción, la desigualdad social y la inseguridad han puesto a prueba su capacidad para garantizar la justicia y el bienestar de todos los mexicanos. Sin embargo, la Constitución sigue siendo un marco esencial para exigir cambios y promover una gobernanza más justa y efectiva. En el México actual, la Constitución no es solo un documento legal, sino también un símbolo de identidad y unidad. Representa los ideales de justicia, igualdad y soberanía que han guiado al país durante más de un siglo. Su relevancia radica en su capacidad para adaptarse a los cambios sin perder su esencia, garantizando que los derechos y libertades de los ciudadanos estén protegidos en todo momento. En resumen, la Constitución mexicana es mucho más que un conjunto de leyes, es un reflejo de los valores y aspiraciones del pueblo mexicano. En un mundo en constante cambio, su relevancia reside en su flexibilidad y en su capacidad para seguir siendo una herramienta efectiva en la construcción de un México más justo y democrático. El 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, es una fecha emblemática que invita a reflexionar sobre los valores fundamentales que sostienen la vida política y social del país. Más allá de ser un día festivo, representa un momento para recordar los ideales de justicia,
igualdad y soberanía que inspiraron la creación de la Constitución de 1917, un documento que ha definido el rumbo de México durante más de un siglo. El Día de la Constitución tiene sus raíces en el reconocimiento de la importancia histórica del Congreso Constituyente de 1917, que estableció los cimientos legales para reconstruir un país devastado por la Revolución Mexicana. Esta conmemoración busca mantener viva la memoria de los debates y decisiones que dieron forma a una nación más democrática y justa, respondiendo a las demandas sociales de su tiempo. A nivel cultural, esta fecha simboliza la identidad nacional y los valores compartidos por los mexicanos. En comunidades de todo el país, se organizan ceremonias cívicas, desfiles escolares y eventos culturales para celebrar el legado de la Constitución. Estos actos no solo honran a los legisladores que participaron en su creación, sino que también refuerzan el compromiso de las generaciones actuales con los ideales que representa. Uno de los elementos clave de esta celebración es su capacidad para fomentar el civismo y la participación ciudadana. El Día de la Constitución es una oportunidad para que las escuelas, instituciones y medios de comunicación promuevan el conocimiento sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Este enfoque educativo es crucial para fortalecer la relación entre los mexicanos y su marco legal, subrayando que la Constitución no es un documento estático, sino un pacto vivo que regula la convivencia social. Sin embargo, la celebración del Día de la Constitución también genera reflexiones críticas sobre su implementación y relevancia. Aunque la Constitución de 1917 fue innovadora y visionaria, las desigualdades persistentes en el país han puesto en evidencia las brechas entre sus principios y la realidad cotidiana de muchos mexicanos. En este sentido, la fecha también se convierte en un llamado a la acción para cerrar estas brechas y trabajar hacia un país más equitativo. A lo largo de los años, el Día de la Constitución ha evolucionado, incorporando nuevas formas de celebración que reflejan los cambios sociales y culturales de México. Por ejemplo, en algunos lugares se realizan actividades artísticas, como teatro y exposiciones, que narran la historia de la Constitución, y destacan su impacto en la vida moderna. Estas expresiones culturales contribuyen a mantener la relevancia de esta conmemoración, conectando a las generaciones más jóvenes con su legado histórico. El significado cultural de esta fecha también se extiende al ámbito internacional, ya que la Constitución de 1917 ha sido reconocida como un modelo que influyó en otras naciones al incluir derechos sociales y principios innovadores para su tiempo. Este reconocimiento refuerza el orgullo nacional, y subraya la importancia de preservar y defender los valores que representa. En resumen, el Día de la Constitución no es solo una celebración histórica, sino una oportunidad para reflexionar sobre el papel que la Constitución juega en la vida cotidiana de los mexicanos. Es un recordatorio de que los derechos y libertades que disfrutamos hoy son el resultado de luchas pasadas, y un compromiso colectivo con la justicia y la igualdad. Al celebrar esta fecha, los mexicanos honran su historia y renuevan su responsabilidad de construir un futuro basado en los ideales que dieron vida a la Constitución de 1917.